La historia de los rayos X y de la radiactividad se inicia en 1895, en una época de expansión industrial, de progreso, de modernidad, pero también de despreocupación. Los médicos se adueñan inmediatamente de estas radiaciones, de las que desconocen su naturaleza, pero que parecen muy beneficiosas para los pacientes. Constatan muy pronto que, manipuladas sin protección, conllevan enrojecimientos, quemaduras e incluso ulceraciones en la piel. De esta forma, a partir de 1904, en Francia, Antoine Becler, eminente radiólogo, llama la atención a sus colegas sobre los efectos nocivos de las radiaciones y preconiza medidas de protección. Pero el entusiasmo de los médicos y su fe en la ciencia son tan intensos que se creen protegidos como inmunizados y aplican poco las recomendaciones. Alrededor de 400 de ellos mueren en el mundo víctimas de las radiaciones. La verdadera expansión de la protección radiológica comienza a partir de los años 1920 con los trabajos del sueco Rolf Siebert, un verdadero pionero en esta área. La técnica de control de las exposiciones que desarrolla está facilitada por la puesta a punto del famoso contador Geiger-Müller en 1928, que permite medir estas radiaciones. En ese mismo año, eminentes radiólogos europeos crean el Comité Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio y fijan el primer límite de dosis. El límite se refiere fundamentalmente a los radiólogos y radioterapeutas. Respetando este límite, evitan los efectos que aparecen rápidamente y con certeza por debajo de un determinado umbral de exposición. La idea de que los efectos de las radiaciones son precoces y que solo aparecen a partir de un determinado umbral va a perder relevancia a la vista de los hechos. Primero están las publicaciones científicas aisladas que sugieren una posible relación entre la exposición a las radiaciones y el cáncer. Y luego, los trabajos del genetista americano Hermann Müller sobre los posibles efectos sobre la descendencia de las personas expuestas. Después está el asunto de las antiguas obreras americanas de la industria relojera a principios de los años 1930, en el que se constató un aumento anormal del número de cánceres de boca. A pesar de la reticencia de los industriales, se acabó por admitir de que se trataba de efectos tardíos inducidos por el radio contenido en la pintura que las obreras habían ingerido al afilar la punta de sus pinceles con sus labios. Frente a estos indicios y teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la existencia de un valor umbral para estos tipos de efectos tardíos, se origina un vuelco en la radioprotección en 1942 bajo el impulso del Dr. Robert Stone en los Estados Unidos. Este último es el responsable de la protección sanitaria de 130.000 personas, entre las cuales se encuentran las mejores cabezas de la física y la química que trabajan en poner a punto la bomba atómica dentro del proyecto Manhattan. Para proteger a este personal, incluido el que está expuesto a bajas dosis, decide aplicar una nueva regla de conducta: mantener las exposiciones lo más bajas posibles por debajo del límite para los trabajadores. Paralelamente, para superar las incertidumbres sobre los efectos a bajas exposiciones, lidera un amplio programa de investigación experimental que marca el nacimiento de la radiobiología. La puesta en evidencia de un aumento de leucemias entre los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y la carrera en los experimentos atómicos atmosféricos a principios de los años 1950 aceleran la toma de conciencia internacional. Parece necesario adoptar una actitud de prudencia con respecto a las radiaciones. El problema suscitado por el asunto del Lucky Dragon, el barco pesquero alcanzado por los pozos radiactivos de la prueba nuclear americana en la isla Bikini en el Pacífico en 1954, llevó a la Organización de Naciones Unidas a crear al año siguiente un comité científico internacional encargado de estudiar los efectos de las radiaciones. Este comité es hoy día la referencia en esta área. Paralelamente, la Comisión Internacional de Protección contra los Rayos X y el Radio, rebautizada después de la Segunda Guerra Mundial como Comisión Internacional de Protección Radiológica, CIPR, se decide por la prudencia.
Baja el límite de dosis para los trabajadores e introduce un límite de dosis para el público en 1954. Estos dos límites se reducirán de nuevo en 1990, a partir de los conocimientos acumulados especialmente sobre los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y sus consecuencias sanitarias. La duda sobre los efectos de las bajas dosis de radiaciones, conjuntamente con los numerosos envites de las aplicaciones en el área médica y sobre todo en la industria nuclear, van a dar un impulso a la investigación, probablemente sin equiparación en otras áreas, en el dominio de los riesgos a los que el hombre está expuesto. Francia, como otros países industrializados, pone en marcha importantes programas de investigación. Debo decir que en esta área, las investigaciones de orden biológico y médico son todavía absolutamente necesarias. Los biólogos y los médicos han tomado partido por el progreso de la física atómica, y muchos de entre nosotros nos esforzamos en la actualidad en la búsqueda de una solución de estos problemas que condicionan en gran medida el estado de la salud del conjunto de la población y de su descendencia. Medio siglo de investigaciones han hecho progresar considerablemente los conocimientos sobre los efectos de las radiaciones, pero no han permitido resolver todas las incertidumbres relacionadas con el riesgo a bajas dosis. Incertidumbres que alimentan la controversia entre los expertos, controversia que ella misma suscita dudas en el público. Frente a esta constatación, la prudencia pone de manifiesto la necesidad de mantener las exposiciones tan bajas como razonablemente sea posible, siendo este mensaje la piedra angular de la protección radiológica.